Puebla le gana al América y no sé cómo llamarle a esto más que el resultado sorpresa de la jornada e incluso del torneo, porque un equipo que con trabajos la campaña pasada pudo conseguir 5 puntos, ahora le gana al bicampeón de una manera, híjole, es que el América fue irreconocible porque fue un ritmo en extremo lento y se nota que el esquema que ya tenía bien armado Jardine dependía mucho de los extremos, de la profundidad que te generara tu interior o tu enganche para abrir el campo, y ahora que no tiene extremos no alcanza a definir qué hay, qué sucede. Ahora ojo, no es pretexto porque independientemente de todo, el plantel del América es superior, pero muy superior al del Puebla, que hoy dio un buen partido con su planteamiento, tal vez sí, ratonero, muy echado para atrás, como le quieras llamar, pero al final de cuentas planteó un juego, lo ejecutó y le funcionó. Ahora, pequeño asterisco, en el primer tiempo sí hay un penal que, cuando menos para mí, se debió de haber marcado a favor del América y tal vez estaríamos hablando de otra historia. Pero antes de esto, te voy a poner el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Miguel El Guacho Jiménez, Cristian Borja y Brian Angulo, 2 de Puebla y 1 del América. En lo peor ponemos a Santiago Ormeño, Alberto Herrera y Eric Sánchez, 2 de Puebla, 1 del América. Pasamos a lo táctico, te explico. América arrancó con su clásico 4-2-3-1, mientras que Puebla, literal, de entrada, 5-4-1, y de ahí no lo sacaste, más que ya cuando defendían una ventaja, que básicamente era un 5-6, o sea, era una barbaridad. ¿Qué sucede con esto? Podrás decir, es que un planteamiento, vaya, montaron el camión atrás, pero al final de cuentas es un planteamiento conociendo las debilidades, las fortalezas y todo lo que tú tienes en contra a un plantel que pinta muy superior. Ahora, ojo, vamos a destacar algo. Lo de Dagoberto Espinosa y lo de Borja, creo que fue bastante decente en el sentido de buscar profundidad, ya que no tienen como tal los extremos definidos. Brian Rodríguez y Eric Sánchez hoy fungieron como esos jugadores que partirían por las bandas y tratar de surtir a un Henry Martin que hoy la sufrió mucho, y no porque no haya intentado, incluso por ahí tuvo jugadas, algunas paredes interesantes, muy destellantes con Diego Valdés. Pasa que era prácticamente imposible que llegaran balones así porque, ojo, si el América llegaba, se compactaban las líneas de Puebla y entonces sí, la idea era buscar centros, sí, la idea era buscar a Henry, a Diego Valdés, algún balón por ahí, pero se cerraban por completo las líneas de Puebla y chica, había hasta 6, 8 jugadores en el área y en su mayoría eran de Puebla. Si el balón venía por este costado, por mucho había 2 jugadores del América y 1 afuera. Si venía por el otro, era exactamente lo mismo. Ya en dado caso de que fueran los laterales, entonces se agregaba 1, pero prácticamente el delantero tenía hasta triple marca y los extremos doble marca, sumando la ventaja que tenía el portero de tomar el balón en lo alto. Es decir, el América hoy tuvo mucha presión encima para tratar de finiquitar jugadas. ¿Qué hubiera hecho yo? De entrada, un partido terrible, porque el ritmo fue bastante lento. El penal que no se le marcó, que sí es una carga media tenue, media débil, pero en plena carrera le recargan a Henry Martin y ahí se termina derrumbando. Creo que hubiera sido un penal. Al final de cuentas no subió a la decisión del árbitro y pues ni modo, ya fue. ¿Qué sucede con todo esto? Que obviamente el América trató de plantear un juego muy a su estilo. Partir de centrales, buscar a tus contenciones, subir a tus laterales, convertirlos en carrileros y obligar a que tus extremos busquen profundidad. Entre comillas, bien. ¿Cuál es el tema? Que Eric Sánchez no termina de entrar bien al esquema del América, no porque no quiera o no porque no lo intente, es que la posición ahora no le funcionó porque no es un jugador que te busque línea de fondo y busque definir o algún centro retrasado o centros bombeados. No, él es más un jugador de interiorizar, cosa que intentó hacer mucho para tratar que Dagoberto Espinosa fungiera ese objetivo de abarcar banda y buscar centros. ¿Cuál es la situación? Terminaba en amontonamiento con lo ya mencionado de tantos jugadores en defensa. Pasa que se lesiona Cáceres, ahora súmele otra lesión a la saga defensiva en donde terminaron jugando Néstor Araujo y Ramón Juárez, que para mí Ramón Juárez debería ser titular ya en el América. ¿Cuál es la situación? Que entonces Jardine
cambia un poquito el planteamiento y entonces modifica como una especie de línea de 3 para generar esto, un 5-2-3, en donde creo que aquí está el error. Empeñarte en tener extremos cuando no los tienes y habilitas a jugadores que no forzosamente tienen esas capacidades. Sale Jonathan Dos Santos, entra Fidalgo, a Richard Sánchez lo abre un poco más y entre comillas ibas a permitir tener un jugador más líbero, por así decirlo, que iba a ser Álvaro Fidalgo. Pasa que tampoco avanza porque aquí se rompe el juego, Henry demasiado aislado y entonces nuevamente recurren a una línea de 4 en donde ya no me gustó tanto porque ya era un 4-3-3, pero como muy compactito. Incluso en momentos eran dos contenciones, un interior y otra vez buscar el 4-2-3-1. Es decir, están muy apegados a jugar con extremos. Lo que yo hubiera hecho es, si Puebla me está poniendo una línea de 5, 4 en medio campo y 1 en punta, entonces me arriesgo a jugar a la inversa, es decir, me gustó la idea de la línea de 5, pero ojo, como señuelo, y entonces clava una línea de 3 en medio campo y 2 nueves. Deja fijos a Henry Martin y a Diego Valdés como referencias de ataque, obligando a que si uno se tiene que estar votando, mínimo ya tienes opciones. ¿Por qué razón? Porque ya tienes dos opciones referencia fijas en ataque. A Borja y a Espinosa que estaban cumpliendo bien la función, es decir, entre comillas desperdiciarías a un jugador, pero ¿qué sucede? Naturalmente tus laterales van a tener que subir, abres al medio campo y aquí tienes un mano a mano en 3 mediocampistas defensivos, 3 en ataque, pero ya los tienes en su posición cómoda. Fidalgo, en este caso también Richard Sánchez y Eric Sánchez los permites que se interioricen y entonces ya tienes la movilidad de tus delanteros, pero ya no los obligas a abrir para buscar el juego de extremos y centros. Ahora incluso aprovecha tiros de media distancia, por ahí Ramón Juárez intentó, Diego Valdés intentó y pusieron en complicaciones al Guacho que terminó resolviendo incluso en una, con un increíble Cristo le sacó un muy buen remate a Diego Valdés, pero independientemente de eso complicaban los tiros de media distancia por dos razones. Uno, sí, el terreno estaba húmedo, le botaba antes, incluso la intención del disparo yo creo que era esa, y otra, al tener tantos jugadores enfrente, naturalmente le vas a complicar la visualización al portero. Entonces, si disparas de media distancia, adelante. No solo buscar centros porque, repito, Puebla compactó muy bien a su línea. Ahora, justo al no intentar cosas, cuando el América regresó a la línea de 4, 2 contenciones y 3 en el extremo, Puebla le bastó una jugada en donde Ormeño, bien habilitado porque prácticamente estaba como otro defensor, se desprenden, jalas la marca y prácticamente lo habilitaban hasta 3 jugadores donde termina a base de un centro, un remate y ¡puy! Ya, hasta ahí llegó, fue un gol y el Puebla defendió su ventaja a más no poder, alargando el partido, un ritmo bastante lento y párale de contar. Un América irreconocible el cual se aferra a un esquema en el cual no está mal, pero si no tienes a los jugadores ideales para dicho planteamiento, trata de variar y es ahí donde hoy se le complicó muchísimo. Es lo que nosotros notamos. Si tuviste algo más que no se haya mencionado aquí o alguna opinión, comentario o conclusión que quieras dejar sobre el Puebla, sobre el América y sobre el trámite de este juego, por favor, con toda confianza, deja tus comentarios aquí abajo.